¿Qué tal? ¿Qué tal? Saluditos. Muy buenas noches. Tengan todos ustedes. ¿Qué tal? Saluditos y bendiciones. Es un grato privilegio poder acompañarles en este día precioso que Dios nos ha regalado. Nos sentimos contentos de poder acompañarles un jueves más. Aquí estamos como todos los jueves, contentos de traer una reflexión, esperando que sea de grata bendición para su vida. Para mí es un honor poder ser parte de esta reunión. Ya es una costumbre, como dicen por ahí, estar compartiendo esta linda reflexión. Mi nombre es Marvin Mayorga, quien les acompaña siempre todos los jueves, aquí a través de esta plataforma digital. Pertenecemos al Ministerio de la Primera Iglesia de Dios. El jueves pasado pues no pudimos estar acá, pues andábamos en un viaje misionero y hacemos un paréntesis para saludar a todas las personas que de una u otra manera nos apoyaron en este viaje. Andábamos por allá en Guatemala. Usted puede ver acá los videos que estuvimos subiendo y de hecho vamos a seguir subiendo porque hay un sinnúmero de videos que trajimos y grabamos como testimonio de lo que se fue a hacer allá en Guatemala. Y si usted gusta ayudar a este ministerio que sigue creciendo, pues puede hacerlo escribiéndonos. Déjenos sus comentarios y de esa forma, pues con gusto podemos hacer la obra que se nos ha mandado hacer. Comparta el video si gusta. Estamos en YouTube, estamos a través de esta plataforma digital. Estamos aquí para compartir con ustedes lo que es una reflexión el día de hoy. Abrazo a la distancia. Suscríbanse a nuestro canal, estamos allí. Búsquenos como Marvin de Mayorga para poder ver más videos, subiendo cada día una reflexión, un pensamiento, algo que nos haga meditar y pensar. Hoy queremos compartir una linda reflexión y le hemos titulado El Evangelio de Jesucristo en un versículo. El Evangelio de Jesucristo en un versículo, en un solo versículo. Ese lo encontramos en el capítulo 3 del libro de San Juan, 3:16. La mayoría de la gente se lo sabe de memoria, este pasaje bíblico. Y es un pasaje que nos enseña mucho. Y de hecho hoy, con la ayuda de Dios, pues vamos a trabajar en eso para poder entender. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea o cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No es fácil describir el gran amor de Dios en pocas palabras, pero en este versículo lo encontramos, el gran amor de Dios. Este solo versículo capta la visión de nuestro Padre Celestial al enviar a su Hijo a morir por nosotros, porque de tal manera, y lo hace en una forma tan sencilla, mire, que todos pueden entenderlo y describir la gran oferta de amor que Dios nos da al enviar al Salvador a este mundo. Así que Dios nos da esta libre oportunidad. Y dije libre oportunidad porque no está cerrada para grupos específicos. Y esto es lo lindo de Dios, que Dios nos ama a todos y pagó el mismo precio por todos. Y por eso le hemos titulado a esta reflexión El Evangelio de Jesucristo en un solo versículo. Y hoy, con la ayuda de Dios, pues vamos a descubrir esto. A la vez, este pasaje bíblico, oiga bien, este pasaje bíblico es tan profundo que algunos eruditos bíblicos no pueden explicar todo su significado. O sea, es un pasaje bíblico tan sencillo, pero a la misma vez tan profundo, que personas que se han dedicado al estudio de la palabra de Dios no pueden entender la magnitud del amor de Dios, de enviar a lo más preciado, a su propio Hijo, a morir por una humanidad que estaba llena de pecado, que está todavía llena de pecado. Si usted hace un minuto y se hace una autoanálisis y empieza a meditar en esto, usted que es padre de familia, y le dicen hay un grupo de maleantes ahí en la calle y necesitan la sangre de su hijo, si no mueren, usted ni loco manda a su hijo, ¿verdad? Ni a dejarles agua los manda, mucho menos a morir por ellos. Por eso es importante que entendamos el amor de Dios, el verdadero evangelio, a través de esto. Ahora, aquí entendemos nosotros la misión de Jesús.
Mire, porque es bonito, a mí me encanta predicar acá detrás de esa cámara, pero es más bonito predicar detrás de la cámara, porque esto es lo que hizo Jesús. Dios envió a su Hijo a entregar su vida. Es bonito estar acá. Mucha gente anhela estar de este lado, pero lo más importante es estar al otro lado, porque eso es lo que demuestra el amor de Dios hacia la humanidad. Así que Juan 3:16, encontramos tres grandes verdades que hoy las vamos a descubrir. Y también en Juan 3:17 es una postdata, y esta palabra la vamos a explicar en un minuto. Es una postdata muy importante que muchas veces pasamos por alto. Ahora, ¿qué quiere decir esta palabra? Postdata significa que es una información que se añade a una carta detrás de la firma. Postdata es una palabra una firma que se pone detrás o una pequeña reflexión detrás de una firma, de una carta. ¿Qué es lo que dice Juan 3:17? Porque no envió Dios al mundo, o mejor dicho, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Este pasaje bíblico lo tomamos en cuenta la vez pasada. Usted se recuerda que a veces encontramos un sinnúmero de predicadores condenando a todo mundo. Y aquí la Biblia nos enseña a nosotros que Dios no mandó a su Hijo a condenar al mundo. Al contrario, lo mandó para salvarlo. Pero hoy vamos a enfocarnos en Juan 3:16, porque aquí hay tres verdades muy importantes, que Jesús fue claro que quién era Él. Jesús fue bien claro y aquí Juan lo escribe. Él dijo, porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. Esto es bien interesante. Cuando usted llega a un lugar, usted no llega para condenar, sino para bendición. Usted llega para salvación. En este viaje que hicimos, llegamos a varios lugares y la gente los miraba a nosotros como el Salvador que llegó, porque nosotros llevamos una palabra de aliento. En ningún momento del grupo que andábamos se dijo, usted está así porque se lo buscó. No, ese no es nuestro trabajo. Simplemente nuestro trabajo es llegar con una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Así que Jesús fue bien claro y lo dijo y lo demostró con sus hechos. Jesús no solamente habló, Él también accionó. Jesús no solamente predicó, Jesús daba de comer. En una ocasión se recuerda cuando aquella gran multitud, Jesús los detuvo ahí a predicarles. Y de repente se dio cuenta que tenían hambre. Y Él les dijo a sus discípulos, denle vosotros de comer. Y ellos empezaron a poner excusas. Pero ¿sabe qué? Eso es lo que hace el verdadero evangelio. El verdadero evangelio no es hablarle bonito a las personas solamente. Hay que hablarles, sí, bonito, pero también hay que tocarles y llenarles su corazón y su estómago. Es muy importante entender ese pasaje, mejor dicho. Mire, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Y cuando hablamos del mundo, estamos hablando, por supuesto, de las personas, porque mundo se describe o se define de dos maneras: el mundo como logo terráqueo y también como personas. En este caso se está enfocando a las personas. Ahora, la primera verdad que encontramos acá: Dios nos amó. Esta es la primera verdad que encontramos en este pasaje bíblico, donde le hemos titulado el Evangelio en su totalidad en un solo versículo. Así que, porque de tal manera amó Dios al mundo. Juan capítulo 4, versos 7 al 10 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se demuestra el amor de Dios a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Repito este versículo porque tuvimos ahí un contratiempo con el internet. Usted lo notó, ¿verdad que sí? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Miren, sigamos amándonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Todo, y esto es bien interesante, todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Si usted ama, usted conoce a Dios. Porque mire, ¿cómo nosotros podemos decir que somos hijos de Dios si no amamos a nuestro prójimo?
nos dicen de algo y dicen, no, 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 hombre, ese está así porque así, él se lo buscó, hay que se lo lleve el río, dicen por allá. Entonces, ¿cómo nosotros podemos pararnos a hablar de que el amor de Dios y nosotros no ayudamos al necesitado? Y mire, déjeme decirle algo, hay mucha gente, yo conozco mucha gente que ayudan al que no tiene necesidad. Sí, y lo hacen con el único propósito de, como dijo un hermano por ahí, como tú me das para que tú me des, o yo te doy para que tú me des. Entonces es bien interesante que nosotros entendamos, porque decimos, no, es que yo lo voy a honrar, ese lo voy a honrar. Mire, tiene que usted tener cuidado cuando usamos la palabra honra. Honrar no significa mandarle dinero a alguien, es que lo voy a honrar. Eso es parte, pero no lo es. Honrar es cuando usted respeta a Dios, ama a su prójimo como a sí mismo y no lo hace con el corazón alterado, es decir, o enaltecido o orgulloso, mejor dicho, de mandarle algo a alguien para que vea que usted sí es buena persona. Porque, ¿sabe cómo nosotros honramos a Dios? Cuando nosotros le damos a alguien sin esperar nada a cambio. Eso es honrar a Dios. Pero imagínese si usted le manda a alguien que realmente no está pasando necesidad, estamos en peligro. Así que, ¿por qué lo hacemos? En una ocasión yo recuerdo, fui a trabajar a una compañía, o trabajaba en una compañía, y llegué a una de estas casas lujosas. Y en esta casa lujosa llegó un camión lleno de televisores inmensos. En aquel momento los televisores de 54 pulgadas para mí eran wow. Y cuando yo le pregunto, wow, usted gastó una gran cantidad de dinero en todos estos televisores, le digo yo al encargado. Y me dice, no, me dijo, usted se los regaló al dueño, una compañía. Y esto es lo que pasa porque hay gente que se le regalan al que no necesita. Y es bien interesante esto. Así que Dios, sin nosotros necesitarlo, nos dio. Porque Dios nos amó a nosotros primero. Él vio que nosotros no nos merecíamos a Dios. Pero Él en su misericordia envió a su más valioso Hijo a morir por nosotros. Así que esto es bien profundo, ¿sabe? Esto es bien profundo. Jesús no vino a morir solamente por un grupo de personas. Él vino a morir por la prostituta, Él vino a morir por todo el mundo. Es más, Él lo dio a conocer. ¿Se acuerda cuando Él andaba en la tierra? Usted lo ha leído, ¿verdad que sí? Y lo ha quizás enseñado. Pero lo que Jesús vino a hacer es ayudar a los quebrantados. ¿Cuál fue el primer sermón de Jesús? Cuando llega a la sinagoga. Dijo él, hoy se ha cumplido esta palabra, porque he venido, ¿qué dijo? A vendar a los golpeados, a darle vista a los ciegos, a ayudar al que está adolorido. Eso es lo que vino Jesús. Así que yo avanzo. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su Hijo a este mundo. El amor de Dios es para todo el mundo. Su amor ha venido a nuestras vidas en respuesta de que nosotros amemos a otras personas. Ese es el propósito. Si Dios nos llena de amor es para que nosotros le demos amor a otras personas. Si Dios te llena tus bolsillos de algo que ya tú sabes que tiene valor, es para que ayudes a otras personas que no tienen la misma oportunidad que tú. Número 2, el que no ama no ha conocido a Dios, según lo que acabamos de leer. El amor es la característica básica de Dios. Cuando uno lo conoce, ama. Cuando usted conoce a Dios, usted ama, usted se entrega. En esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros primero. Y no solo eso, envió a su único y sacrificó a su propio Hijo por nuestros pecados. Él pagó en la cruz del Calvario por usted y por mí y pagó el mismo precio. El amor de Dios es amplio, es para todo aquel que le busca. Eso es lo que dice acá, de tal manera amó Dios al mundo. Es para todo aquel que lo busca. No hay temor en el amor. Cuando una persona es llena de ese amor de Dios, no hay temor. Ay, que le tengo miedo a la muerte. Ay, que me va a pasar esto. No. El mismo Juan escribe en la primera carta 4:18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando usted se llena de amor, a usted se le ve el temor. Y esto es lo interesante, esta palabra, por eso le dije, este pasaje bíblico es bien profundo, porque
habla acerca del verdadero amor, no un amor fingido. Déjeme decirle algo interesante. Usted conoce parejas que se aman. Oye, no pueden vivir el uno sin el otro. Le falla uno y lo crucifican. Ese no es un verdadero amor. Lo crucifican. Una pareja que anduvo 20 años juntos, enamorados, viajaban juntos, nunca se separaron. Falló uno de ellos y la otra, ¿sabe lo que hace? No pasan meses y lo tiene enfrente de un juez condenándolo, hasta preso si es posible, o presa si es posible, y lo deja en la calle si es posible, y para ella es la escoria de la vida o para él. ¿Por qué? Porque era un amor fingido y el amor de Dios no es así. Nosotros le fallamos cada ratito a Dios y Dios no nos condena. Al contrario, Él nos extiende su mano para levantarnos. Eso lo deberíamos de entender nosotros los cristianos. Cuando nosotros entendemos el verdadero amor, por eso que Pablo le escribe a los Corintios, ¿no? Y le dice que el amor es sufrido, el amor todo lo soporta. Porque Pablo entendía ese amor. Nosotros nos falta mucho, todavía estamos en pañales para entender el amor de Dios y entender a profundidad lo que significa este pasaje bíblico. Sí, porque nosotros, mire, por ahí decimos, no, yo amo a Dios, pero tu pareja te falla. De una vez lo crucificas, lo sacas de la casa si es posible, lo botas. Entonces, ¿el amor de Dios dónde está? Y decimos nosotros, nos escondemos detrás de aquella frase que dice que yo no soy bruto ni soy bruta, a mí me agarraron de bruto. No, tenemos que tener cuidado. Cuando hablamos del amor de Dios, el verdadero amor de Dios, nosotros debemos de entender que debemos de perdonar, debemos de entender lo que es el verdadero amor de Dios. La persona que ama no tiene miedo, no tiene envidia, no tiene rencor, no tiene sospecha. Ay, yo sospecho, no anda preocupado. Ay, que me van a quitar a mi marido, me van a quitar a mi mujer. No, donde hay amor no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita todo ese miedo. Si alguien tiene miedo, es porque no ha conocido a Dios. Si alguien tiene temor, es porque no ha conocido a Dios. Así que usted mire, si usted de verdad, verdaderamente ama a Dios, tranquilo, tranquila. Dios cuida de usted y Dios cuida de los suyos. No se preocupe. Ay, que voy a dejar a mi esposo solo, me voy de viaje, me lo van a quitar. No, o se va a ir de viaje. No, tranquilo. Ame a Dios y que su pareja ame a Dios, que conozca el verdadero amor de Dios y verá que las cosas van a cambiar. Las cosas van a ser diferentes. Sea feliz, no sea un infeliz. Déjeme decirle que la persona que está bajo temor, bajo ese temor, no es feliz. ¿Y quién va a ser feliz de esa forma? Con aquel temor que algo le va a pasar o que algo le van a quitar, que le van a quitar esto, que aquello. Tranquilo, tranquila. Empecemos a conocer el amor de Dios. El amor y el odio no pueden consistir, no pueden andar en el mismo carro. Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Eso dice la palabra de Dios, yo solo estoy leyendo. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, esto es bien interesante, por eso yo le dije al principio, este es un versículo bíblico bien profundo que aún los eruditos les ha costado entenderlo, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Cuando nosotros decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestro prójimo, aquí lo dice la palabra de Dios, somos mentirosos. En otras palabras más claras, si alguien dice que ama a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es una mentirosa, pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios? ¿Cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Entonces tenemos que tener bien claro esto. Juan 3:16 es algo muy profundo. Mire que estoy en la primera todavía. El amor se originó con Dios. El capítulo 4 de la primera carta de Juan, verso 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Mire, es fácil amar a una persona que te trata bien, es fácil amar a una persona que te da todo. Pero amar a una persona que no te quiere, que te hace la vida de cuadritos, oiga, no es fácil, pero Dios nos manda eso. Eso es el verdadero amor. Entendemos lo que significa Juan 3:16, no simplemente memorizárselo y repetirlo de ahí para acá y para ahí para allá.
Mire, la palabra de Dios no nos manda a nosotros a discutir con nadie. Ay, yo estoy en la verdad, ay, ¿qué tal la verdad? Aquí nací, aquí me muero. No, mire, la palabra de Dios es demostrar el verdadero amor. ¿Cómo nos comportamos nosotros en la vida? Cuando caminamos en este mundo. ¿Cómo reaccionamos? Sí, no nos pueden decir nada porque nos hinchamos y empezamos a tirar palabras ofensivas. Entonces tenemos que entender que el verdadero amor lo soporta todo. El verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él, oiga bien esto, Él nos amó a nosotros primero a pesar que nos conoce completamente. ¿Usted cree que Dios no nos conoce a nosotros y Él sabe que le estamos fallando cada rato? Claro que sí. Pero aún así, Él nos amó primero. Esto es interesante, ¿sabe? Aún así, sabiendo que nosotros le fallamos en cada momento, Él nos ama y nos extiende la mano. Él no nos condena. Paso a la número 2. Dios dio, que ha dado a su único hijo o unigénito hijo, que es Jesucristo, por supuesto. Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios o del Hijo del Hombre sea levantado. Él dio a su único hijo. Jesús dijo, Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto. Del mismo modo, yo, dijo Jesús, el Hijo del Hombre, tengo que ser levantado en alto. Eso fue lo que dijo Jesús. El Evangelio o los evangelistas lo escribieron. El 17 y 18 del capítulo 3 de Juan dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Verso 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Repito el verso 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, este pasaje bíblico es bien interesante. Jesucristo dijo, porque Dios no me envió a este mundo para condenarlo. Ya hablamos de eso. Pero mire, algo interesante. A veces decimos, Dios condena. Dios no condena. Nosotros mismos nos condenamos. Cuando usted no cree, usted mismo se condena. El que no cree, déjelo que crezca. Él solo se está condenando. Solo nuestro trabajo es creer. Como dice Marco Yaroy en su canción, mi trabajo es creer. Precisamente por haber creído en el Hijo de Dios o el Hijo único, nosotros podemos entender que el amor de Dios ha sido derramado sobre nosotros. Primera de Juan 4:14 dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha levantado o ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Juan dijo, nosotros mismos lo hemos visto. Juan tenía ese testimonio porque él había visto a Jesús. Él era el que se recostaba en el pecho del Maestro. Él era el que tenía la oportunidad o tuvo la oportunidad de acercarse tanto al Maestro que él lo conoció tan profundo que él sabía cuando Jesús estaba cerca de él. Y él se apegaba a Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, pegarnos a Jesús. El Padre envió a su Hijo para morir por nosotros. Dios ha enviado a su Hijo como el Salvador del mundo. Su Hijo unigénito era Dios, lo mismo o la misma persona de la Trinidad. Él vino a morir por usted y por mí. Dios dio la gracia y la verdad al dar a su Hijo al mundo. Estas cualidades, gracia y verdad, también las encontramos nosotros como un regalo de Dios que no se merecía. Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vea, es interesante cuando nosotros conocemos a Jesús. Por eso que Felipe le dice a Jesús, Jesús, oh maestro, muéstranos al Padre, no basta. Y Jesús le dice, Felipe, ¿desde cuándo he estado contigo? No, come on. Tú no has visto a Dios a través de mi persona. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Ahí la gente nos dice, muéstreme a Jesús. Y usted tiene que decirle, claro, con sus hechos. Y no estás viendo a Jesús a través de mi persona. Porque eso es lo que Jesús le dijo a Felipe. Felipe, ¿desde cuándo he estado contigo? Tú no has visto al Padre a través de mi persona, porque Jesús imitaba al Padre. Ahora, nosotros tenemos que imitar a Jesús. Y Pablo lo dice, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Por eso tenemos que hacer lo mismo que hizo Jesús. Lo mismo que hizo Jesús. Y no es fácil, claro que no es fácil.
pero se puede con la ayuda de Dios. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nosotros nos acercamos a Jesús, vamos a mostrar a Jesús a las demás personas. ¿Cómo podemos hablarle a una persona que está metida en el vicio o tirado en la calle del amor de Dios si nosotros no lo socorremos? ¿Cómo le vamos a hablar a un pobre que está muriendo de hambre de Jesús si nosotros no le damos un taco o una tortilla o un pedazo de pan? ¿Cómo le podemos hablar de Dios a un niño que está desnutrido, que no tiene zapatos, pero le decimos, papito, Cristo te ama? Y el muchachito anda caminando sin zapatos en un tierragal. ¿Cómo? Si no es a través de los hechos. Vamos al número 13, la tercera verdad que encontramos acá. Dios redimió. Dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sigo en el versículo 16 de Juan 3:16. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún, o mejor, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, a pesar de, como yo le dije hace un ratico, si usted ve a una persona que está metido en vicios, metido en problemas, no sale de una para caer en otra, y le dicen a usted, mira, hay que dar una recompensa de dinero por esa persona para ayudarlo. Y usted dice, espérese, ¿y cómo me lo paga? Si ese tipo es un perdido, eso no tiene ni dónde caer muerto. Pues eso es lo que hizo Jesús con nosotros. ¿Usted cree que nosotros valíamos mucho antes de estar en las manos de Dios o en los caminos de Dios? Nada, no daban un peso por nosotros. Pero ¿sabe qué? A pesar de, Jesús murió por nosotros porque Él nos amó. Dios mostró su amor hacia nosotros, a pesar que Él sabía que nosotros éramos unos pecadores perversos, pícaros y mentirosos. Pero en su misericordia Dios nos ayudó. Sí, Dios mostró el gran amor y envió a su Hijo a morir por nosotros. ¿Sabe qué? El diablo tiene una agenda y la agenda del diablo es matarnos. Así que mire, lo mejor es buscar de Dios. Lo mejor es buscar de Dios. En el mismo Juan escribe en el capítulo 10, verso 10, dice que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Pero Jesús ha venido para dar vida y vida en abundancia. ¿Vale la pena buscar de Dios? Sí, vale la pena. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir a las personas. Pero el propósito de Jesús es salvarnos y darnos vida y vida en abundancia. Eso es lo que dice Juan 10:10. Sí, se lo leo, dice, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es lo que vino Jesús. Por eso, ¿vale la pena buscar de Dios? Claro que vale la pena. El motivo de enviar a su Hijo al mundo es para salvación de las personas, no para condenación de las personas. Dios nos busca aún siendo pecadores. Dios nos ama. Dios busca a las personas no perfectas ni religiosas. Él no anda buscando personas perfectas ni religiosas. Si hubiese buscado religiosos, hubiese agarrado todo aquello que encontró en aquel templo, ¿se acuerda? Al contrario, a los religiosos les dio duro. Sí, a los que se creían perfectos también. Es más, había un individuo que se le acercó a Jesús muy millonario, de mucha plata, y le dice, oye, ¿qué debo de hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús le dijo, oye, vive los mandamientos. Y él con orgullo le dijo, los cumplo al pie de la letra. Y así le fue enumerando Jesús y le dijo, sí, yo los cumplo. Claro, yo hago todo lo que está en la ley. Y cuando Jesús le dijo, pues vende lo que tiene y dáselo a los pobres, y le dijo, y es fácil. Y dice la Biblia que se fue con la cabeza agachada, triste se fue. ¿Por qué? Porque hay gente que se esconde detrás de las cosas que hacen y son tan religiosos. Sí, yo cumplo. ¿Se acuerda de lo que decían los fariseos? Yo ayuno 3 veces al día, doy mis diezmos, doy mis ofrendas, ayudo al pobre, no soy como el que está ahí atrás. Y el que está atrás decía, se pegaba en el pecho y decía, Dios mío, ten misericordia de mí. Y esto es lo interesante, ¿sabe? Porque hay gente que se esconde detrás de lo poco que saben. Sí, hay un sinnúmero de personas que se esconden detrás de aquello poquito que saben. ¿Y sabe qué? ¿Dónde nos debemos de esconder nosotros? Es en la cruz de Cristo, es a través de Cristo. Que Cristo se refleje a través de nuestras acciones, a través de nuestros actos, a través de nuestra forma de ser. Hay que confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios para poder ser salvos en esta tierra. En aquel que es y será el Hijo de Dios. Primera de Juan 4, 14 y 15 dice, y nosotros hemos visto, aquí hablando Juan, y testificado, el Padre envió al Hijo
el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Todos los que celebramos y clamamos a Dios y confesamos que Jesús es el Señor, Dios declara que nosotros seremos parte de la familia de Dios. Ah, usted dice, ¿cómo? Sí, el mismo Juan, mire, voy de reversa aquí en el capítulo 1 del libro de Juan, dice en el verso 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Te dio potestad, y la palabra potestad aquí significa derecho. Te da una carta de poder donde se dice que tú eres parte de la familia de Jesucristo. Ahora, si tú no lo aceptas, esa carta no está en tus bolsillos ni en tu lugar donde guardas tus papeles importantes. Acuérdese de eso, que Él es el que nos cuida. Y para cerrar, el motivo es la salvación, no la condenación. El motivo de todo el mensaje de Jesucristo fue la salvación. En ningún momento Jesús vino a condenar a nadie. Al contrario, fíjense que a los religiosos Él les hablaba para que se arrepintieran. Él les hablaba a su conciencia, porque ellos estaban llenos de odio, llenos de amargura. Y muchos de los religiosos trabajadores de las sinagogas vinieron a Jesús. Por ejemplo, está Nicodemo, está José de Arimatea, está Jairo, que fueron personas religiosas de aquel momento, pero reconocieron que Jesús era el Señor y Salvador del mundo, y ellos aceptaron el Evangelio de Jesucristo. Entonces es importante que entendamos que Jesús no vino a condenar a nadie, sino a salvar al mundo. Y el propósito de este estudio hoy en la noche, óigame bien, hoy es de que tú reflexiones y analices si realmente estás viviendo lo que confesamos, que decimos que somos hijos de Dios, que amamos a Dios. Entonces lo tenemos que demostrar. Juan 3:16 no simplemente es para repetírselo al niño, a la niña, al perico, al loro, para que se lo memorice. No, es para vivirlo y entenderlo, que el verdadero amor tiene que estar enraizado en nuestros corazones, allí penetrado. Y nosotros tenemos que cubrirnos con la coraza del Evangelio para que nada nos haga daño y nos saque ese amor de nuestro corazón. Así que el motivo número 1 es la salvación. Dios pone delante de nosotros la vida y la muerte. Usted lo puede leer en Deuteronomio capítulo 30, versos 19 y 20. Él pone frente a nosotros la vida y la muerte. Escogeos hoy qué queréis. Bueno, escojad la vida, dice Dios. Así que es importante, Dios pone enfrente de nosotros la salvación. Escojamos la salvación, busquemos el amor de Dios. Dios probó de muchas maneras hablarnos a nosotros. Es más, el escritor sagrado de Hebreos escribe y dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo. En estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo, que es Jesucristo. Dios quiere salvarnos a todos y no a algún grupito nada más. Debemos de seguir el plan de Dios para nuestras vidas. Cierro porque no quiero atrasar el tiempo que siempre hemos señalado de media hora. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, envió a su unigénito Hijo, o sea, a su único Hijo, a morir por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo espero que Dios haya hablado a tu vida. Si realmente has recibido a Jesucristo como tu Salvador, no espero que seas perfecto, no, pero tienes que entender que ese amor ha sido depositado en tu vida y tienes que reaccionar de acuerdo a ese amor que ha sido depositado en mi vida. Yo tengo una computadora, de hecho tengo dos. Una, no tengo muchos programas en ella, la uso nada más para hacer algunas cosas, pero tengo una que la tengo con muchos programas de la Biblia, y cada vez que yo le exijo a esa computadora, ella me tiene que disparar versículos bíblicos. Yo le pongo una palabra y ella me los dispara toditos. En la otra yo no puedo esperar de eso, porque no tiene el programa. Entonces eso es lo interesante. A veces queremos demandar de una persona que dé lo que no tiene. Si no tiene, no tiene. Por eso a veces nosotros queremos ver si la persona no se ha llenado del amor de Dios, ¿de qué amor va a hablar? Entonces esto es interesante. Usted va a hablar
de acuerdo a lo que usted tiene en su corazón. Si usted está lleno de amor en su corazón, eso es lo que va a disparar por la boca. Eso es bien interesante. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Analiza este pasaje bíblico. ¿Realmente estamos viviendo lo que dice Juan 3:16? Bueno, esperemos en Dios que sí. Y yo también me entro en este estudio, porque esto también aplica a mi persona. No crea que yo estoy aquí enfrente porque me creo el perfecto. No. De hecho, yo puedo decirle, como dijo el gran filósofo, todo yo, el único que sé, no sé nada. Yo lo que sé que no sé nada, pero gracias a la misericordia de Dios me he parado acá enfrente de ti para que analicemos este pasaje bíblico y que tú reflexiones y digas, ser cristiano no es simplemente ir a la iglesia y cargar una Biblia. No, ser cristiano es vivir la Biblia, caminar como la Biblia manda que caminemos. Así que yo oro por ti en esta noche para que Dios te ayude y nos ayude a ambos a poder buscar ese verdadero amor y que ese amor esté impregnado en nuestras vidas y lo podamos reflejar y pueda salir por nuestros poros, así como sale el sudor, salga ese amor de Dios hacia las demás personas. Padre, te doy gracias en esta hora por la oportunidad que me das de estar enfrente de este grupo de personas. Señor, los que van a ver este video, bendice sus vidas. Señor, que puedan reflexionar y puedan entender, Señor, que el verdadero amor, Señor, es caminar y representarte a ti como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el verdadero Dios, el Dios que murió en una cruz. Señor, ayúdanos a ser personas de fe, personas de ejemplo para otros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Gracias te damos, Señor amado. En tus manos estamos. Cúbrenos con tu cobertura y límpianos con tu sangre preciosa. Y sana a todo aquel que esté enfermo, Señor. Aquel que está quebrantado de salud. Pedimos una cobertura especial para ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Comparte el video si gusta. Mándaselo a alguien. Y espero en Dios que haya sido de grata bendición para tu vida. Que el Dios Todopoderoso te colme de ricas bendiciones. Y acuérdate, Juan 3:16 es el verdadero amor y el evangelio en un versículo. Chao, chao. Bye bye.